¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para comentar esta victoria 3-0 ante el Oviedo. Partido, bueno, que puede parecer un poquito sencillo, viendo lo que es el resultado final. Todos los 3 goles en la segunda parte, de Olmo, de Rafinha y el golazo en el 73 de Lamine Yamal, pero hay que decir que el Barça, en líneas generales, no ha hecho un muy buen partido, ante un equipo que le cuesta mucho sacar los partidos hacia adelante, un equipo muy inferior, un equipo, el Oviedo, que, bueno, todo apunta a que va a bajar a segunda división, está 20º último con 13 puntos, lejos de la salvación, 3 entrenadores ya esta temporada, y yo os diría que nivel incluso bastante por debajo de algunos de los 3, 4, 5 equipos que luchan para subir la próxima temporada a primera división. La verdad es que el nivel es bajo, pero eso precisamente hacía pensar que el Barça pues iba a tener un partido, no diremos plácido, porque plácido no lo es ninguno, ¿no? En el fútbol profesional de hoy en día, y no hay rival pequeño, pero sí que es verdad que bueno, de primeras el Barça a mí me ha dado la sensación de que no salía con la mayor de las predisposiciones sobre el terreno de juego, que faltaba mucha movilidad, se perdían todos los duelos, y algo empieza a ser ya una constante, ¿no? Los equipos están aprendiendo a rematar, a presionar al hombre muy alto y a dificultar la salida de balón. Prefieren arriesgar a eso ante el Barça para ver si, pues bueno, marcan un golito y se avanzan en el marcador y después un poco pues se cierran y vamos a ver si aguantamos los 90 minutos. Sobre todo, evidentemente, estamos hablando de rivales claramente inferiores a los de Hansi Flick. Pero, vamos, eso nos está obligando a ver unos partidos donde a veces, como contra el Slavia de Praga, el rival pues consigue ver puerta, ¿no? Y te complica la vida. Y es verdad que el Barça pues al final acaba marcando tantos goles que saca los partidos adelante. O como hoy, una primera parte muy mala, muy dubitativa, con muchos errores en la salida de balón, con muy poca movilidad. No sé, ha sido, insisto, una primera parte francamente floja por parte de los de Hansi Flick, que hoy han salido, bueno, pues con un 11 que a mí me parece el adecuado, ¿eh? O sea, con rotaciones, con cambios. Hoy Flick ha querido pues rotar antes de la decisiva jornada del próximo miércoles ante el Copenhague, con Joan García en portería. A Eric García lo ha puesto de lateral derecho y a Cancelo lo ha puesto de lateral izquierdo. Ojo con esto porque para mí es un detalle ya tremendo. O sea, Cancelo ya te condiciona también el 11 a la hora de ponerlo en su posición. A priori, lateral derecho, creo que evidentemente lo vamos a ver mucho más en la izquierda después de lo que se ha visto hoy haciendo competencia a Valde, pero Cubarsí, Gerard Martín como pareja de centrales, Casado haciendo de Pedri, teníamos esa duda. Yo pensaba que iba a poner más a Olmo por la última vez que se había lesionado Pedri, jugó más en la base, pues ha puesto a Casado, un poco rompiendo, ¿no? Todas esas ideas preconcebidas de que Flick y Casado, que, bueno, es evidente, ¿no? Que ha perdido protagonismo, pero que había muchos jugadores en el centro del campo que pasaban por delante de él. De Jong en su posición, Rafinha izquierda, Olmo media punta, es un muy buen partido Olmo, Lamine la derecha y Lewandowski arriba, mientras esté Ferran tocado, va a jugar Lewandowski, ¿no? Bueno, pues como os digo, primera parte donde el Barça prácticamente no ha generado fútbol. El Oviedo ha tenido un par de ocasiones tímidas dentro de su condición como equipo. Una de Hassan, otra de Viñas del uruguayo. Poco más, pero el Barça, insisto, muy errático. Casado ha tenido una que la ha puesto para Lewandowski con buen criterio. El Barça tenía muchas dificultades para sacar el balón desde atrás. Gerard Martín claramente muy, muy limitado. O sea, vimos a un Gerard Martín en el inicio, cuando Flick lo puso en esta posición, en líneas generales, jugando a un buen nivel. Creo que aquí todos dijimos que muy bien Flick por ponerlo, por apostar por él. No digo que no se tenga que apostar por él, pero está claro que Gerard Martín ha dado un paso atrás en los últimos partidos respecto a su fútbol. Hoy incluso ha cometido una falta que le ha costado la tarjeta amarilla. Evidentemente, pues eso le ha condicionado. Ha sido sustituido en la media parte y me parece que con buen criterio eso ha hecho cambiar toda la defensa porque ha entrado Koundé. Koundé evidentemente se ha ido a la derecha, a su posición. Eric García se ha ido al centro, Cancelo en la izquierda con Cubarsí en el otro eje de la defensa. Bueno, no sé, el Barça tampoco tenía capacidad de división sacando el balón desde atrás, ¿no? Por parte de los centrales. Esto lo ha hecho bien Guillermo Almada, el tercer entrenador del Oviedo esta temporada, pero, insisto, al final el Barça, con un equipo que es infinitamente inferior, daba la sensación de que era un partido de estos que los propios jugadores sabían que iban a ganar un poco
con la gorra, ¿no? Un poco decir, bueno, esto es irlo dejar pasando y ya está. Que sí, que a lo largo de la temporada yo soy el primero que lo dice y soy consciente que vas a tener partidos donde evidentemente esto es así, soy muy consciente de ello, ¿no? Hay partidos donde los propios jugadores saben que no, pues bueno, pues que no todos los partidos son de esfuerzos al 150%, pero ojo con eso, porque hoy si enfrente tienes a otro equipo y con esta actitud ya vas a remolque todo el partido, que es algo bastante común en muchas ocasiones con este Barça, ya te complicas la vida otra vez, ya vuelven los problemas otra vez, bueno, lo que hemos dicho 1000 veces, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, quiero pensar que es un poco de esfuerzo selectivo por parte del equipo, pero ante el Slavia la primera parte fue un poco lo mismo, después tienes que ir ahí remontando. Bueno, es un detalle que creo que es evidente que se ve, ¿no? Al Barça hoy de salida le han faltado 1, 2, 3 marchas y después que hay un Barça con Pedri y otro sin Pedri en la construcción. Eso no significa que el otro día con Pedri, y esto haya pasado con Pedri en el terreno de juego, pero que es evidente que a la hora de tener criterio y salida, bueno, pues Pedri lo es todo. A llevar la batuta del equipo, la organización en el centro del campo, todo. Y De Jong, como siempre decimos, a veces, ¿no? En grandes partidos tiene una actuación memorable, espectacular, pero no es lo común. Es un grandísimo complemento para Pedri, pero si Pedri no está y él tiene que llevar esa batuta, nos lo ha demostrado ya durante muchos años. No es que no se pueda confiar con él al 100%, pero nunca va a ser un jugador del techo tan alto que tiene Pedri, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya se puede decir, incluso yo que he dicho que De Jong últimamente había hecho muy buenos partidos. Bueno, el partido ha caído de Maduro, esa es la realidad. Me ha gustado mucho ya al final de la primera parte que Lamine estaba bajando mucho a defender, que ha sido muy intenso en el esfuerzo, no negociando ningún tipo de esfuerzo en la presión. Lo he visto bastante implicado, viendo que el equipo tenía grandes dificultades para generar fútbol, ¿no? Y con ese cambio de Koundé ha empezado la segunda parte y ha llegado un gran gol de Olmo después de una presión de Lamine y de Rafinha, una presión alta, prácticamente la primera oportunidad de presión alta del Barça en todo el partido, y ahí sí que la ha tenido Olmo, que está de dulce porque últimamente está marcando unos goles preciosos y lo mejor de todo es que son decisivos. La verdad es que yo me alegro mucho de ver esta versión de Dani Olmo. Marcó el golazo, un golazo mejor, aunque el de hoy ha sido precioso, pero es que el del Slavia de Praga del otro día para mí fue mejor. Ya el gol del Español fue el 0-2, ¿no? El que sentenció el partido, un golazo saliendo desde el banquillo, jugó aquel día creo 26 minutos, 25, 26 minutos, y la verdad es que está marcando goles decisivos. Antes marcó aquel gol ante el Atlético de Madrid el 3-1, marcó 2 goles ante el Deportivo Alavés, ¿no? Que también el Barça que a finales de noviembre ganó 3-1, ¿no? Ante el Alavés 3-1, si no me equivoco. Bueno, está claro que está abriendo puertas, sus números son buenos y está claro que está dando un paso al frente. En esta liga lleva 3 asistencias y 6 goles, que son números interesantes para un jugador que ya sabemos que tiene un talento descomunal, pero que las lesiones pues muchas veces evitan, ¿no?, que pueda tener esa regularidad en su fútbol, ¿no? Es un jugador que conecta fantásticamente bien entre líneas. Hoy lo hemos vuelto a ver, que realmente tiene ese criterio, pero en la definición también, ¿no? Y ha sido muy importante porque este primer gol era el más importante. Todos sabíamos que el Oviedo en la última media hora iba a caer físicamente por el esfuerzo, pero está claro que hay que reivindicar, ¿no?, un poco la figura de Olmo. En un partido espeso del equipo, con grandes dificultades para poder sacar el balón desde atrás, para generar fútbol. La actitud de muchos futbolistas ante el Oviedo no ha sido tampoco la mejor de inicio. Como hemos dicho antes, a lo largo de la temporada hay partidos y partidos, y esa dosificación selectiva que a veces tienen los grandes jugadores en los equipos grandes. Ok, pero lo que está claro es que Olmo hoy ha sido el desatascador del encuentro. El gol es de una belleza brutal, demuestra de nuevo su capacidad técnica a la hora, ¿no?, de definir. Es algo que estamos viendo y, como decimos, Dani Olmo está siendo decisivo en este Barça. Sí, es un jugador altamente irregular en su fútbol, es verdad, muchas veces por culpa de esas lesiones musculares, ¿no?, que siempre le han acompañado en su carrera deportiva, pero es evidente que este Dani Olmo que estamos viendo ya en el tramo final del año pasado y este inicio de 2026, por primera vez en mucho tiempo se parece a ese Dani Olmo que para mí tocó un poco el techo entre Eurocopa y su inicio en la etapa en el Barça. Yo creo que ese fue el mejor Dani Olmo que hemos visto prácticamente hasta diciembre, ¿no?, de esa primera temporada de Olmo en el Barça, y es verdad que últimamente estamos viendo de nuevo a ese Dani Olmo jugando y además
Y esto me parece notorio, ¿no? Y que se tiene que comentar muchos minutos junto a Fermín. Parecía que era imposible, ¿no? Que Fermín y Olmo jugaran juntos sobre el terreno de juego en esa posición, ¿no? De media punta que juega el Barça. Ahora no, ahora estamos viendo que juegan muchos minutos juntos. Hoy Fermín suplente, es cierto, pero en el tramo final del partido han vuelto a acabar compartiendo minutos. Y sí, hay que dosificarlo. Claro, muchas veces esto nos lleva a pensar que si Olmo tuviera más regularidad en su físico, ¿no? ¿Qué sería, no? Olmo como futbolista. Creo que no hay ningún tipo de duda de su talento, pero es cierto que esos problemas físicos muchas veces no nos dejan ver la potencialidad del futbolista y disfrutarlo un poquito más. En todo caso, estamos de dulce, disfrutémoslo, porque está claro que está en uno de los tramos de la temporada importantes y que está siendo clave para el Barça en los últimos partidos. Y después ha llegado un error de Costas, el central del Oviedo, en una presión de Rafinha. Es verdad que en esa jugada que ha llegado 4 o 5 minutos después, la presión es muy tímida, hay que reconocerlo, es muy tímida, pero suficiente para que cualquier defensa, yo creo que esto es muy importante en el caso de Rafinha, al notar la presencia del brasileño, ya te pongas nervioso, porque sabes que te va a venir un león, un tigre, un jaguar atacándote ahí, ¿no? De esa manera que presiona a Rafinha. Y yo creo que Costas ahí ha dudado, y claro, un segundo de duda ante Rafinha es la muerte, ¿no? Y está claro que Rafinha ahí ha definido muy bien por arriba de Aaron Scandell, del portero ex del Granada del Oviedo. Ahí se ha acabado ya el partido, pero el partido ha tenido un poco más de tiempo para una asistencia de Dani Olmo puesta perfecta, sutil, que la deja rodando perfecta para que de primeras Lamine marque uno de los goles de la temporada. Yo he estado comentando el partido en Sport 3 y me han preguntado Víctor Pazzi si era el mejor gol que le había visto a Lamine, cómo la pone en una media chilena, ¿no? Tirada a la derecha de Scandell, el palo derecho, ajustadita, bueno, preciosa, es un remate espectacular. Yo le he dicho que no era el mejor gol, que yo me quedo con el gol aquel que marcó contra el Español. A mí me parece que es el mejor gol que le he visto yo a Lamine, pero que está entre los 3-5 mejores goles que ha marcado Lamine, seguro, ¿no? Y me ha gustado mucho Lamine hoy el partido, la verdad. Yo he dicho en la tele que Lamine Yamal había sido, para mí, el jugador más importante del partido, porque ha presionado, ha trabajado, ha demostrado un poco marcando un poco la línea al equipo. Esto lo hacen los cracks, o sea, lo fácil, teniendo el talento de Lamine, es trabajar poco. Muchas veces a él se le permite que en esa presión alta él sea por donde el equipo flojea un poquito más, ¿no? Y en cambio hoy él se ha puesto el equipo a las espaldas y ha acabado remando, presionando y marcando un golazo después. En el tramo final pues ha acabado también yéndose con mucha facilidad de ese 2 contra 1 con Carmo y con López que le había puesto Almada, el entrenador del Oviedo, y ha acabado siendo ovacionado, sustituido por Ronny Bardghji en el 79, y me parece que bien sustituido, pensando un poco en el miércoles y darle un poco de aire y de descanso a un jugador que cuando está sobre el terreno de juego evidentemente se nota, y el desequilibrio. El desequilibrio simplemente de tenerlo sobre el terreno de juego a veces, ¿no? Que ya te obliga a tener lo que siempre decimos, a veces no en su mejor versión, pero te obliga a poner 2 hombres encima ya, te abre espacios, y está claro que Lamine está mejorando, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces aquí, yo sí que he dicho que creo que Lamine en este inicio de temporada no es que estuviera jugando mal, no, pero no en su máxima potencialidad y que tenía que encontrar recursos para los nuevos entramados defensivos de los rivales, y los está encontrando. Creo que está dando pasos adelante, los últimos partidos ha mejorado bastante. Creo que puede tener, no lo sé, ¿no? Esto es evidentemente una impresión, ¿no? Que puede tener algo que ver con los problemas físicos que venía arrastrando, ¿no? El bueno de Lamine Yamal, y a partir de aquí a disfrutarlo, ¿no? Y bueno, el partido ha acabado con una última oportunidad que ha tenido Lewandowski, que la verdad es que me ha extrañado que definiera así, podría haber sido el 4-0. No ha sido un buen partido, pero lo ha sabido desatascar ahí bien Olmo con un buen remate. Yo creo que, bueno, los jugadores sabían que no iban a tener que hacer un grandísimo esfuerzo, pero aún así es cierto que nunca es lo mejor ver que el equipo, pues bueno, a veces no sale con la mejor de las actitudes, y esas tardes un poco aciagas ante rivales claramente inferiores, que bueno, lo hemos visto 1000 veces en la historia del Barça. A veces se complican, a veces no, y no ha sido el caso. Mejor, buena señal, el Barça recupera el liderato después de la victoria de ayer del Madrid ante el Villarreal 0-2 con un buen Madrid, un buen Madrid sobre todo defensivo y en la actitud. Sorprende o no sorprende tanto que ahora ya esos problemas de actitud que se veían con Xabi Alonso
parece que están un poco más reducidos con Arbeloa. Bueno, pues lo que siempre decimos, que los jugadores al final marcan lo que es el tempo, el devenir de un equipo, y que ellos van y deciden hasta dónde van. A ver, cositas del partido del Barça. Que han entrado Koundé, Balde en la izquierda, Fermín, Bernal en el centro del campo y Ronny Bardghji en la segunda parte. Y por ir comentando nombres propios, yo creo que aquí sí que hoy tenemos bastante a comentar, porque, bueno, han jugado bastantes jugadores que quizá no son de los habituales, y creo que merecen también un comentario aparte y que puede ser interesante también al respecto del partido de hoy. El primero, bueno, Joan García, yo creo que ha estado poco exigido, por lo tanto poco se puede decir. Bueno, una salida al final con criterio, bien, bien. Eric García para mí en la primera parte ha sido de los mejores, jugando lateral derecho, después jugando como central. Vamos, es una maravilla de futbolista, subiendo, teniendo criterio. Ha tenido también, un remate que ha tenido ahí siempre generando cuando puede, un remate de tacón, ¿no? Que no ha entrado por poco. Yo creo que ha sido de los que en la primera parte bueno, un poco sí ha aguantado el Barça, ¿no? Lo sostuvo, ¿no? Antes del descanso, ¿no? Con actitud, con presencia, con criterio, ¿no? Y da igual que juegue de central derecho, de zurdo, de lateral derecho, de lateral izquierdo, de mediocentro, es que te juega bien de todo, ¿no? Y encima es un jugador que no deja de crecer en el liderazgo, ¿no? Me ha gustado Cubarsí hoy también al lado de Gerard primero después de Eric, cada vez más cómodo, recuperando sensaciones. Gerard Martín, hoy ya hemos dicho que flojito. Cancelo, para mí, primer partido, ¿no? Como titular en el Camp Nou. El Barça hacía 40 días que no jugaba en el Camp Nou, una barbaridad. Jugando en la izquierda, es verdad que algún pase interior hacia Rafinha bueno, vienen las recuperaciones, pero a mí es que me da miedo. Yo os lo tengo que reconocer. Rápidamente he recordado lo que era Cancelo en este Barça, ¿no? Lo mucho que propone en ataque, cómo se va hacia adentro jugando como falso interior, cómo olvida su espalda, ¿no? De esa forma y realmente a mí no me da seguridad. No es que Balde me dé mucha más seguridad, pero sí que creo que tapa un poquito más. Pero bueno, entiendo que es un jugador que en ataque sí que es verdad que te propone mucho. Lo veo con una falta de ritmo tremenda. Si tenía que jugar a unos primeros minutos de titular era ante el Oviedo. Me parece bien la elección de Flick. Hoy era un día también para reservar y hacer cambios. Pero yo creo que está muy lejos de momento de llegar a su prime. Casado, que hoy ha vuelto a la titularidad, como decíamos antes, por Pedri, ha ido de menos a más, ha colgado balones con criterio, ha hecho buenas recuperaciones. Es verdad que ha tenido dificultades, igual que De Jong, los dos, para sacar el balón desde atrás. No me da la sensación que haya hecho un mal partido Casado, todo lo contrario, creo que se ha reivindicado y creo que en esa apuesta, ¿no? Sorprendente por cómo venía poniendo a otros jugadores por delante, incluso, como hemos dicho, ¿no? Parecía que Olmo podía jugar en esa posición. Creo que Casado va a tener, con esta lesión de Pedri, continuidad en esta posición. Por lo menos hoy sale reforzado. De Olmo ya hemos dicho que hoy ha sido determinante, de Lamine también. Rafinha luchando mucho, pero sin ese punto, ¿no? Aún con el gol, de excelencia que quizá tenía, o que habíamos comentado, ¿no? En los últimos partidos anteriores a ese problema en el muslo. Vamos a ver si acaba de estar fino de nuevo. Y Lewandowski bastante... bueno, es verdad que ha entrado muy poco en el juego. Seguramente su punto fuerte es el remate. Si no le llegan balones, pues no brilla. Sin Ferran va a jugar él, es evidente. Ha tenido un par importantes, pero no ha estado fino. Hoy hay que reconocer que no ha estado fino. Y después han salido, bueno, Balde, que ha aportado piernas frescas. He coincidido en la tele con Luis Carreras. Él se queja mucho de los centros de Balde, ¿no? Yo le he dicho, me recuerda un poco a la época aquella de Alves, ¿no? Que era un lateral parecido. Alves, evidentemente, mucho mejor que Balde, pero que tenía esos problemas en el centro, ¿no? Que nos desesperaba, ¿no? Dani Alves a veces, pero céntrala bien, ten un punto de pausa. Yo creo que Balde tiene un problema, es verdad, en el remate. Luis Carreras lo ha visto bien ahí, se lo compro, pero aún así es un lateral que te propone mucho, difícil de frenar. Bueno. Y ha entrado Fermín después en el tramo final también, muy incisivo. Bernal, un poquito más de minutos para él. Parece que Flick no quiere que se vaya cedido al Girona. El Ajax también se ha interesado por él. Es un mediocentro fiable, atrevido, correcto. A mí me da mucha seguridad. Creo que si sigue jugando va a ser un jugador de una época que marcará una época en el Barça si tiene espacio en el centro del campo. Yo creo que va a ser el que va a acompañar a Pedri en los próximos años en el centro del campo. Creo que es el que tiene más talento y el que mejor encaja
para lo que es el Barça, ¿no? Del futuro. Y poco más importante, que el Barça suma ya 52 puntos. Lástima de esa derrota ante la Real Sociedad inexplicable, ¿no? Está jugando ahora en el momento que estoy grabando el podcast contra el Celta, la Real Sociedad contra este Celta, que por cierto es sexto y lleva también una racha de partidos importantes, ¿no? No sé cuántos partidos lleva sin perder, pero una barbaridad, seguro. 3 victorias seguidas. Bueno, está haciendo una muy buena temporada el conjunto gallego, que se acerca mucho al Español, que perdió ayer, como sabéis, 3-2 ante el Valencia, que respira. Y bueno, el Barça ahora coge aire. Próximo partido es el sábado a las 9 de la noche ante el Elche. Bueno, el Elche, que es un equipo que ya vimos que propone, es 10º en estos momentos, 24 puntos. Es un equipo incómodo, ¿eh? Es verdad que el Barça tiene un calendario interesante, tranquilo. No se podía lesionar en mejor momento Pedri. Creo que es el momento idóneo para que se lesione. Si se tiene que lesionar, esperemos que nunca se lesione, pero si se tiene que lesionar, creo que es el momento, porque los partidos a priori son todos son importantes, ¿eh? Pero el Barça es infinitamente superior a sus rivales. Bueno, la realidad es que el Barça le hizo una gran remontada al Madrid de Xabi Alonso después del Clásico, que se llegó a poner a 4, que ahora se ha puesto con esta distancia de 1 y que los dos van a estar ahí, ¿no? Ahora vamos a ver el primero que pincha, porque está claro que la liga está abierta, ¿no? Que el Madrid está en una situación, yo creo, de fútbol bastante inferior a la del Barça, pero que es el Madrid y que nunca se le puede dar por muerto, y que está claro que hemos visto ya otros años como el Madrid en temporadas parecidas lo saca adelante, ¿no? Que creo que en esos años el Madrid tenía más talento o más equilibrio, más que talento, más equilibrio en su plantilla, pero, insisto, al fin y al cabo, esta liga de momento está súper disputada. Esa es la realidad, ¿no? El Madrid juega la próxima jornada ante el Rayo Vallecano, recordemos. Y el Barça, miércoles, ante el Copenhague, Champions. Yo creo que el Barça va a entrar en el top 8, como os dije el otro día, pero hay que marcar muchos goles. Va a ser una jornada chula la del próximo miércoles, la verdad. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, porque se van a disputar todos los partidos a la vez. Va a ser muy interesante. Barça-Copenhague en el Spotify Camp Nou, y a disfrutar, y esperemos que el Barça evite esa ronda de playoff incómoda, ¿no? Muy incómoda, y 2 partidos que te ahorras y que nunca sabes qué puede pasar a una eliminatoria doble partido en Europa, cómo se te puede complicar la vida. Por lo tanto, a marcar muchos goles ante el Copenhague. Eso sí, salir con mentalidad primero de ganar el partido y después de marcar muchos goles. A veces quieres hacer las cosas muy rápido y te atabalas, ¿no? Copenhague, que tiene sus opciones aún, por lo tanto, que ya sabemos que en Europa no hay rival pequeño, como vimos ante el Slavia de Praga. Bueno, que no ha sido el mejor partido hoy, pero que el Barça lo gana y eso es lo más importante. Un abrazo para todos, cuidaos mucho.